Buenos días, vamos a hablar sobre los trastornos disociativos. ¿Qué son los trastornos disociativos? Los trastornos disociativos son trastornos mentales que suponen una desconexión de integración normal en sí, a través de la conciencia, la memoria, la identidad propia y la subjetiva, la identidad corporal, el control motor y el comportamiento. La emoción y la percepción también van de lado. La persona en sí que tiene este tipo de trastorno disociativo escapa de la realidad en formas involuntarias y poco saludable, lo que causa problemas en el funcionamiento diario. Las intrusiones espontáneas en la conciencia, el comportamiento también, la fragmentación de la identidad, la despersonalización, la desrealización, la incapacidad de acceder a la información, más que nada un olvido, el controlar las funciones mentales, básicamente, como le dije, el olvido, la amnesia. Los trastornos suelen aparecer a través de una reacción de un trauma y ayuda a mantener los recuerdos difíciles controlados. También esto se ve tanto en el estrés agudo y en el estrés postraumático. ¿Por qué? Suelen más manifestarse estos síntomas disociativos como los flashbacks, la amnesia, el entumecimiento, la despersonalización, la desrealización. También ocurre en el periodo de estrés, pueden empeorar temporalmente más los síntomas haciéndolos básicamente más evidentes. ¿Cuáles son las causas en sí de este tipo de trastorno disociativo? Los trastornos disociativos suelen manifestarse más aún de una manera de cómo afrontar los traumas. La mayoría de las veces suelen ocurrir a los niños, a través de que a través del maltrato físico, el abuso sexual, el maltrato emocional, durante un largo tiempo o menor frecuencia, a un entorno doméstico aterrador. Eso también. El estrés de una guerra o una catástrofe natural pueden generar trastorno disociativo. Otra de las causas es la identidad personal aún está en formación durante la infancia, la cual el niño puede, más que nada, despegarse de sí mismo y ver y suponer básicamente como si a otra persona le estuviera pasando, pero no a ella. Esa es la capacidad que tiene el niño de que puede hacer, porque el niño aprende a disociar para superar esa experiencia traumática, para poder usar ese mecanismo de superación como respuesta a situaciones estresantes de la vida. Eso también. Y no solo ello, ¿cuáles son los factores de riesgo que causan en un niño o que causan sí este trastorno disociativo? Las personas que padecen maltratos físicos, sexual o emocional. En la infancia durante mucho tiempo corren el mayor riesgo de manifestar estos tipos de trastornos disociativos. Los niños y los adultos que pasan por otros sucesos traumáticos, como guerras, desastres naturales, secuestros, torturas o procedimientos médicos prolongados y traumantes en la niñez, también pueden tener estos tipos de trastornos. O sea, no escapa a ello. Las complicaciones asociadas a este tipo de trastornos, ¿cuáles? Las autolesiones, las mutilaciones, la disfunción sexual, el pensamiento, el comportamiento suicida, el trastorno del alcoholismo y abuso de drogas, la depresión, el trastorno de ansiedad, el trastorno de personalidad, el trastorno de estrés postraumático, trastornos del sueño como pesadillas, insomnio y sonambulismo, trastornos de la alimentación, síntomas físicos como aturdimiento o convulsiones no epilépticas, dificultades considerables en las relaciones personales y en el trabajo. Ahora, hemos hablado eso sobre los trastornos disociativos, pero vamos a hablar también cuáles son esas, básicamente, muy aparte de los trastornos disociativos, que va a ser casi lo mismo una relación del trastorno de identidad disociativo. ¿Qué son los trastornos de identidad disociativo? Bueno, vamos a ver por categorías o por criterios. Uno,
la perturbación de la identidad caracterizada por dos o más estados distintos de la personalidad, que pueden ser descritos en algunas culturas como una experiencia, una posesión. La disrupción de identidad incluye una serie de discontinuidad en el sentido de identidad y de pertenencia, acompañando las alteraciones en el afecto, conducta, conciencia, memoria, percepción, cognición, funcionamiento sensorial y motor. Estos signos y síntomas pueden ser observados por otros o reportados por el individuo. ¿Qué es lo que nos quiere decir? Básicamente, que son cambios de identidad de dos o más, básicamente. O sea, la persona en sí es una sola, solamente que tiene cambios de identidad. Cambios, por ejemplo, puede decir, hay una persona que es muy tranquila, todo normal, pero algunas veces se cambia de nombre y se comporta de manera distinta, para que podamos entenderlo, ¿no? Ya. Y seguimos. Ahora con la 2. Los lapsos son recurrentes al recordar eventos cotidianos, información personal importante, eventos traumáticos que son inconscientes con el olvido usual. 3. Los síntomas causan malestar clínico, significativo y alteración en el funcionamiento social ocupacional o entre otras esferas relevantes. La alteración no es una parte normal de prácticas culturales o religiosas. Eso sí, tenemos que tenerlo muy en cuenta. Las 5. Los síntomas no son explicados por los efectos de una sustancia o condición médica. En este caso no es ni por sustancias de drogas ni nada por el estilo. Ya. Ahora, eso es todo ello. Esos son básicamente los trastornos de identidad disociativa. Para poder identificarlos, así como les mencioné en el ejemplo anterior, eso lo pueden revisar. Ahora, la amnesia disociativa es muy distinta. ¿Por qué? Porque tiene la incapacidad de recordar información autobiográfica importante generalmente de la naturaleza, estresante o traumática, que no es congruente con el olvido ordinario. En este caso, la nota de la amnesia disociativa es generalmente una amnesia selectiva y focalizada ante el trauma que ha pasado, ante eventos específicos, o amnesia generalizada de la identidad de la historia personal. Ante un suceso que tú has pasado, ante un trauma que tú has pasado, tu cerebro lo que hace es básicamente lo disocia, o sea, no lo recuerda, porque la amnesia en este caso es selectiva. Los síntomas causan malestar significativo, disfunción en las áreas importantes de funcionamiento. No es resultado de efectos fisiológicos directos, eso sí, de alguna sustancia o de alguna condición médica. Eso volvemos a recargar. La alteración no es explicada por otro tipo de trastorno que sea de identidad disociativa, o un trastorno de estrés postraumático, o un trastorno por estrés agudo, o un trastorno por síntomas somáticos, o un trastorno de neurocognitivo mayor. No es explicada por él. Simplemente es una amnesia disociativa y ya. Ahora vamos a ver el trastorno de despersonalización y desrealización. Ahora, ¿qué experiencias persistentes o ocurrentes de despersonalización o desrealización vamos a ver? Esta es la primera categoría. La despersonalización es la experiencia de la irrealidad, que, la, que distanciamientos o de ser un observador externo respecto a los pensamientos, sentimientos, sensaciones, el cuerpo o las acciones de uno mismo, las alteraciones de percepción, sentido distorsionante del tiempo y realidad o ausencia del yo, embotamiento emocional o físico. En pocas palabras, básicamente la despersonalización es decir como que si yo no existiera, no, yo no soy real, yo no soy real. O sea, me siento parte de mí, pero yo no soy real. Mi cuerpo este no es mi cuerpo.
Básicamente como decir eso. Ahora, vamos a ver cuál es la diferencia en sí con la desrealización. Vamos, continuamos. Las experiencias de irrealidad, la desrealización son las experiencias de irrealidad o distanciamiento respecto al entorno. Las personas o objetos te observan como irreales, como en un sueño, nebulosos, sin vida o visualmente distorsionados. Ahora sí, vamos a desglosar eso. Básicamente, la desrealización, ¿qué es? Es como ver el mundo o la parte de tu entorno irreal, que no, o sea, que este objeto para mí no es real. Todo lo que es externo, ya sea el libro, ya sea las personas en sí, no es real. Simplemente es como que no siento, siento que todos son irreales, siento que no existen, básicamente. Y es así, eso es el trastorno de despersonalización y desrealización. Vamos a seguir con las siguientes categorías. La B, que durante las experiencias de despersonalización o desrealización, las pruebas de realidad se mantienen intactas. Quiere decirle que esto va a seguir pensando eso mismo en la persona que tiene. Ocasiona malestar significativo y disfunción en las áreas importantes de funcionamiento. No ocurre durante el curso de otro trastorno mental, como la esquizofrenia, trastorno de pánico, estrés agudo u otro trastorno disociativo y no se debe a efectos fisiológicos de una sustancia o condición médica. Eso también tenemos que tenerlo en cuenta. No ocurre en ninguno de estos trastornos. Y tenemos que aprender también, no por haber dicho yo diciendo, yo soy eso, no, sino que tenemos que ver si cumplimos con las categorías correspondientes. Actualmente por lo menos tenemos que tener 4 o cumplir 4 para poder recién decir ello, pero eso es a través de un especialista en sí. Muchas gracias por este video y espero que la hayan disfrutado.